¿Sí me oyen? Espérense que saqué esto de aquí porque tenía de que no iba a funcionar y lo conecté directamente. Déjenme conectar esto aquí. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Alguien que me diga que sí? ¿Aló? Sí, 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 Ya. yo te escucho. Buenos días. Buenas tardes. Vale. Ah, Déjenme terminar Buenos de conectar. días, sí, sí se escucha. No. A ver ahora. Ahora Sí, sí escuchamos. ustedes mejor. Es que yo que desconecté un montón de cosas, no sé qué le pasó a mi computadora, pero bueno, Morphy existe. Bienvenidos, gracias por estar aquí y por no dejarme sola como siempre. Bueno, un poco la idea de hoy es mirar una posible solución de la actividad 3, que como yo siempre les digo, pues como son cosas abiertas de planteamiento de casos, siempre puede haber más de una respuesta correcta, pero bueno, es un ejemplo lo que les traigo hoy. Y como hoy tenemos programado 90 minutos, y obviamente no me voy a tardar 90 minutos explicando una posible solución del caso. Lo que he hecho es preparar un resumen de los primeros temas que van para el examen, el tema uno, 2 y 3, que el tema 3 tiene como dos partes, dado que la última clase que vamos a estar juntos, gracias Lice, nos toca, estoy aquí buscando la programación, la clase del 16, para ver, estoy loca, la clase de 15, que es el 23. Tenemos una sesión de repaso y sesión de recomendación para el examen. Entonces, esa clase es de 60 minutos. Ahí les termino de dar el resumen de los temas que faltan, que serían del 4 al 10. ¿Vale? En realidad, ahorita estamos viendo casi que cuatro temas porque el 3 tiene dos partes, que era muy largo. Así que les hice un pequeño resumen, no a modo de tema por tema, porque tampoco es la idea de que ustedes separen mentalmente tema por tema, sino un poquito más por bloque y por consistencia. Pero ahí está como el contenido principal del tema uno al tema 3 parte uno y 2, obviamente sin demasiados ejemplos, que es un poco lo que hay en el material, pero es básicamente como los modelos conceptuales que de alguna manera tienen que manejar de esos tres temas, ¿vale? Entonces, de eso va la clase de hoy y les voy a subir el resumen a los materiales, como siempre, de este, di- eh, donde están las diapositivas, les voy a subir este resumen de hoy, ¿ok? Entonces, si les parece, empiezo, si la computadora no se me apagó otra vez, empiezo por compartir la presentación de la solución de la actividad 3, que es la actividad sobre el tema IKEA.
Espérenme un segundito y ahí voy. Ok. Entonces creo que están viendo la diapositiva de que dice resolución actividad 3 caso IKEA, ¿vale? Cualquier cosa me interrumpen, me preguntan, vale, gracias, Marta. Entonces, este caso tenía tres preguntas que de hecho lo abordamos un poco en una de las clases de 90 minutos en donde les expliqué un poquito de qué se trataba Julius y cómo usarlo. E hicimos varias prácticas, ¿no? En este caso, pues se daba un prompt específico con base en unos datos que estaban dados. Todos teníamos los mismos datos y que lo que se buscaba era hacer una segmentación preliminar, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Esa primera pregunta tenía que ver con este análisis con Julius y sobre la segmentación y también sobre una propuesta. Eso todo se pedía en la primera pregunta. Luego, la segunda pregunta era sobre un mini experimento y la tercera era un poco una evolución, digamos, de ese experimento, ¿no? A través de seleccionar alguna de las estrategias dadas en los temas, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que les voy a presentar. Eh, entonces, recordando que esta era la primera pregunta que tiene que ver con el tema 6, y se les daba este prompt para que ustedes, al ponerlo en Julius, pues les arrojara un resultado que era un poco analizando la base de datos que todos teníamos, identificar clústeres o segmentos basados en este caso en la frecuencia, analizando ese dataset y que además me extrajera lo que llamamos los pains y los gains, ¿no? Que son los dolores y las ganancias, las cosas positivas que los consumidores reportaban en ese cuestionario, en esa investigación que se le hizo y que estaba plasmada en esa data, en términos de los comentarios cualitativos. Es decir, Julius podía, por supuesto, leer estos comentarios cuantitativos y hacer este análisis de frecuencia. Y entonces extraer aquellos que son más importantes, porque habían varios. Y la idea era que también Julius le propusiera ciertas recomendaciones estratégicas basadas en patrones, que ustedes luego podían, digamos, accionar o preguntar cosas adicionales, por ejemplo, si algo les parecía interesante, o ustedes propiamente desarrollar por ustedes mismos algunas de estas, ¿no? Pero digamos que este era el prompt general que todos de alguna manera metíamos. Y que las respuestas en el caso de los clústeres tenían que ser muy parecidas, en caso de los pains y los gains tenían que ser muy parecidas, porque obviamente la data es única, pero en el caso de las recomendaciones podrían ser diferentes, ¿ok? Obviamente muy relacionadas, pero no exactamente iguales, ¿vale? Entonces, si accionábamos esto con base en las respuestas que nos daba Julius, este era un poco, digamos, el resultado, ¿no? Habían como diferencias marcadas en términos de canales y de gasto medio. Entonces el segmento A tenía un alto gasto y era un comprador frecuente versus, por ejemplo, el segmento B, que era, yo lo que hice aquí fue ponerlo bonito, ¿no? Pero eso era un poco los resultados arrojados feos por Julio. El segmento B era un segmento que en promedio tenía un gasto medio y era un comprador ocasional, y el segmento C era el que tenía el gasto más bajo y era esporádico. Además, el segmento C, como se ve en este gráfico de anillo, era el más pequeño, ¿no? El más grande era el segmento A con un alto gasto y más frecuente, el segmento B ocasional y medio gasto, y el segmento C era el esporádico y de bajo gasto. Es decir, el que menos rentabilidad le dejaría a la empresa, ¿ok? Eh, aquí ya pongo un poco el resumen de los dolores y las ganancias. Dice, uno de los pain era la fricción elevada en el montaje de muebles, ¿ok? Otro de los pain importantes era la incertidumbre en el servicio postventa
Y una de las ganancias, valores, satisfacciones que se veían reflejadas en la data era que había una alta satisfacción en cuanto a la logística de entrega rápida, ¿vale? Eh, Esto era un poco, digamos, el resumen de esos hallazgos. Perdón. Y aquí pues voy un poco a profundizar un poco más en esa interpretación estratégica de los datos, diciendo que, por ejemplo, el segmento uno que ya habíamos dicho que era el más grande, el más frecuente y el que más gastaba, tiene un alto valor, y aquí estamos ya haciendo una interpretación estratégica, y por supuesto deberíamos de como empresa accionar estrategias de retención y de exclusividad hacia estos clientes. La oportunidad es el dolor en el montaje. Ahí hay una brecha, digamos, de servicio en donde se puede mejorar y agregar valor. Em, digamos que de alguna manera es un segmento, que el segmento, que hay un segmento también inactivo que sería el segmento C que describíamos en la diapositiva anterior, que deberíamos reactivarlo con bajo coste porque recuerden que es un segmento que tiene un bajo gasto, ¿ok? Eh, digamos, para todos los segmentos hay una fortaleza muy importante que deberíamos estratégicamente tratar de mantener, que es que tenemos una logística eficiente en los servicios, ¿ok? Un poco la aplicación de la solución por segmento, digamos, sería esta. Si yo pienso en que el dolor, el punto crítico en donde tengo, digamos, debilidades y que el consumidor lo señala, es la dificultad en un montaje completo, podría pensar, por ejemplo, en el segmento de las familias más jóvenes que compran bastante y tienen poco tiempo eh, para accionar, por ejemplo, una asistencia remota, ¿ok? O un servicio manitas adicional por un bajo costo, ¿vale? Y también en términos de canales, que en la app IKEA haya una integración con reservas, por ejemplo, de este tipo de cosas, de manitas, de asistencias remotas, etcétera, etcétera, ¿vale? Este es un ejemplo y la idea es que cada propuesta que hagamos conecte con un dolor específico y con un segmento concreto, ¿no? En este caso, pues integramos esto de la app y los servicios físicos para reforzar la coherencia con el sistema omnicanal de IKEA. Vale. Era un ejemplo, ¿no? Como les digo, esto no es exactamente lo que ustedes tuvieron que haber hecho, era una posible solución, una posible idea, digamos, de los insights o de los resultados que en general sí se tienen que parecer. Digamos que lo que Julius hizo inicialmente sobre la data se tienen que parecer bastante. Luego estaba una pregunta 2, ¿verdad? Que era relacionada con el tema 7, que nos pedía, utilizando metodologías de innovación, un mini experimento, ¿vale? Y nos pedía seleccionar una de las metodologías. Yo en este ejemplo escogí la de Design Thinking. Ustedes pudieron haber escogido cualquiera de las demás, la de Ford y las que se vieron en ese tema. Es una posible salida, vuelvo a repetir. Y bueno, recordando un poco lo del design thinking, que era empatizar, que era entender entonces el dolor real del montaje, aplicándolo al caso específico, definir, acotar el problema a la frustración, idear, generar soluciones y servicios, prototipar, crear un flujo mínimo viable y testear, validar con usuarios reales, ¿vale? Eh, un poco, bueno, se eligió esta metodología porque podemos ir desde el insight hasta la experimentación rápida, reduciendo el riesgo financiero antes de escalar a la solución, un poco para justificar por qué se seleccionó esta metodología y no otra, ¿no?
Siguiendo entonces con esta misma pregunta, la idea era hacer, digamos, algún tipo de hipótesis para validar lo que se esperaba. El insight era que los clientes valoran más su tiempo que el ahorro en montaje. Y la hipótesis entonces es ofrecer asistencia de montaje para aumentar la conversión de los clientes, de no satisfechos a satisfechos o de clientes no leales a clientes leales. Y las variables, digamos, que se van a utilizar es que si el cliente paga un premium, por ejemplo, un más 10%, se le puede dar este servicio adicional que se mencionaba antes y la métrica que utilizaríamos para medir el resultado es una tasa de conversión, ¿vale? Eh, y bueno, como dice ahí abajo, siempre tenemos que entender que cuando formulamos estas hipótesis no está basada en lo que queremos que pase o en una intuición, sino en hipótesis que podamos medir. Por eso dice hipótesis cuantificables que transforman supuestos de negocios en experimentos medibles, porque si no medimos no sabemos si esto ha dado resultado. ¿Vale? En esa misma pregunta deberíamos hacer esto del diseño experimental, de que preguntaba que respondiéramos a quién, qué, la métrica y la decisión, y ahí está un poco ese resumen. ¿Quién sería el cliente de la categoría armarios en web? Que un pop-up, por ejemplo, ofreciendo montajes express al pagar, que les saliera cuando compraran online. La métrica es un click-through rate, ¿verdad? Que sea mayor al 5%. Y el criterio de decisión, si seguimos o no seguimos, si esta métrica es mayor que 5%, entonces escalamos el servicio y lo convertimos ya en un servicio habitual de la empresa, ¿vale? Que es un poco lo que llamábamos el go o no go, ¿vale? Que nos permite entonces escalar este experimento y convertirlo en una práctica tradicional. Vuelvo a repetir, esto está basado en una idea específica, ustedes pudieron haber planteado otras ideas específicas y usar otras metodologías diferentes a esta de las que estaban pautadas en el tema 7 y que les dábamos a elegir en la pregunta. Y luego, bueno, finalmente en el caso, eh, nos metíamos con el tema 8 eh, que tenía que ver con un poco la evolución de la innovación y en este caso, pues relacionado con el caso de IKEA. Eh, pues un poco lo que yo planteé en mi solución es la hipersonalización, que era uno de los temas que veíamos aquí, para anticiparme a las necesidades del cliente y reducir esta fricción de búsqueda, aumentando una conversión mediante una relevancia contextual en el lugar de una presión comercial. Entonces, esto del impacto en Click and Collect, que es uno de los servicios ofrecidos por IKEA. Entonces, usar el historial que ellos tienen de cada cliente para predecir necesidades complementarias, eh, desarrollar ofertas dinámicas basadas en geolocalización del cliente, reducir el esfuerzo cognitivo en la búsqueda de productos del cliente, entonces ofreciéndole a lo mejor cosas relacionadas con las que ya había comprado o que complementen lo que usualmente está poniendo en la cesta de compra. Y de esa manera conseguir un aumento del ticket medio sin coste logístico adicional. ¿Vale? Am, un poco lo que deberíamos medir aquí también, según lo que se pedía en esta pregunta, era la oportunidad versus el riesgo. Pues la oportunidad, la parte positiva para la empresa es que se puede desarrollar una fidelización más profunda y conseguir más esto que llamamos el share of wallet, que es más del bolsillo del consumidor, más del dinerito del bolsillo del consumidor y hacer que la experiencia del usuario sea fluida y no hayan trancas o problemas en el camino. El riesgo es que, como siempre, puede haber una posible percepción de intrusión en este flujo. Eh, la podemos mitigar el riesgo, que es parte de lo que hay que plantear siempre, porque siempre hay riesgo a través de una transparencia total en todo esto que hacemos con él y cómo lo controlamos a través de gestión de preferencias de inteligencia artificial. ¿Ok? Eh,
Y por supuesto, como dice aquí abajo, tenemos que conseguir un consentimiento explícito de parte del cliente, ¿no? Más de la tercera pregunta, algunas claves para una resolución sólida de esta práctica. Bueno, la coherencia, el dato justifica la estrategia, el foco, solución de un problema real que es basado en los pain de los consumidores que se obtiene, de los clientes que se obtienen de la data que se ha recogido, la validación que se hizo a través de una hipótesis clara y una métrica definida y la narrativa, una historia fluida desde el problema a la solución. ¿Ok? Entonces, ese era mi ejemplo de solución del caso IKEA. No sé si alguno de ustedes quieren plantear como ejemplo alguna cosa que ustedes hayan hecho más a partir de qué pain tomaron y entonces qué mini experimento hicieron, si tomaron uno diferente al mío, porque digamos que la segmentación era muy parecida. Cuéntenme, alguien que me ayude aquí a dinamizar estos ejemplos que estamos dando. Nadie. ¿Alguien? Chicos, están allí. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan que pusieron en la actividad 3? Dígame, dígame. Hagan una señal de vida aunque sea. Dígame algo en el chat. Dígame, se me olvidó la actividad 3. Chicos, me están escuchando, ¿verdad? ¿Están allí? Hola. ¿Hay alguien vivo? Marta está viva. Gracias, Marta. Marta siempre me hace ver que está despierta. Bueno, ¿alguien quiere dar algún ejemplo de si tomaron un paint diferente y desarrollaron una propuesta, aunque sea algo que se acuerden de la tarea? Nadie, no quiere. Hoy están muy tímidos. Bueno, no importa, no se preocupen. Terminaremos la clase antes. Les quería decir que no he empezado a revisar la actividad 3. La revisaré este fin de semana si Dios quiere y la tendrán la semana que viene, a principios de la semana que viene, ojalá antes que nos veamos, ¿vale? Entonces, discúlpenme, pero la verdad es que he tenido una semana muy apretada, pero este fin de semana las reviso. Entonces, bueno, si no tiene más preguntas de la actividad 3, voy a pasar entonces a compartirles ahora el pequeño resumen que hice de los temas 1 al 3. Y como yo sé que ustedes ya lo tienen súper desarrollados, primero en los PDFs, luego con mis diapositivas, en los videos que hemos grabado, en los ejercicios que hemos hecho y las actividades que hemos hecho, pues voy a hacer eso, a tratar de ir como recordando a través de esas diapositivas cada uno de los temas, pero no creo, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues es la oportunidad de preguntarme, ¿vale? Vuelvo a repetir, no pretende ser una sustitución de los materiales anteriores, es solamente como un recordatorio de un poco lo que vivimos en todos esos temas, ¿vale? Entonces voy a compartir dichas diapositivas y luego se las comparto. Están como dormiditos, están como cansados, dicen ya, llegué al final, ya no puedo más, pero vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Ánimo, ánimo. Entonces, el pequeño resumen del tema 1 al tema 3 de esa materia de innovación aplicada no necesariamente está por temas, en algunos casos es entrelazado cosas porque se relacionan más por el tópico que a lo mejor en el tema, pero están todos los conceptos relevantes, ¿vale? Entonces, empezamos viendo un poco la parte de qué es transformación digital y decíamos que transformación digital, por supuesto, es el habilitador de cómo gestionamos la innovación entonces en nuestros negocios, que es el motor. El vehículo son, por ejemplo, los modelos de negocio que vimos durante estos primeros temas. Y el terreno en donde nos movemos es todo lo que hicimos para comprender el entorno estratégico. Entonces, esto, digamos, esta diapositiva pretende hacer un resumen y una hilación de esos primeros 3 temas, que, por cierto, están
en el primer bloque eh, de nuestra materia, ¿vale? Entonces dice este mapa, visualiza la lógica del curso, la tecnología no es el fin, sino el habilitador que impulsa la innovación para definir modelos de negocios rentables en un entorno competitivo. Pero entonces un poco por qué vimos cada una de estas partes, ¿vale? Eh, para gestionar esta innovación que al final impacta en la experiencia del cliente. Entonces, necesitamos la transformación digital, necesitamos comprender estos modelos de negocio y necesitamos comprender este entorno estratégico. Bueno, en ese sentido, pasemos a recordar cómo definimos qué es eso de la transformación digital. Entonces, resumiendo esto, decíamos que tiene y implica, involucra un enfoque estratégico porque no es solo digitalizar papel, es redefinir el valor. ¿Ok? No es nada más tener algunos datos, sino que empieza desde redefinir mi estrategia para ver cómo utilizo la tecnología para lograr mi estrategia. También hablábamos en esta transformación digital de la importancia de el customer centricity, que tiene que ver con una redefinición total de la relación empresa-cliente, poniendo siempre al cliente en el centro, un cambio cultural, porque requiere nuevas mentalidades, no solo un nuevo software, es una manera diferente de lograr las cosas, pero también de pensar en estrategias más retadoras, porque ahora podemos hacer más y podemos llegar más allá, pero también el cómo nosotros como directivos podemos o tenemos la necesidad de hacer este cambio de mentalidad, pero además apoyar a cada uno de nuestros empleados para que abracen este cambio y no al contrario lo rechacen. Luego hablábamos también de todo este tema del data driven, que es el uso de datos y decisiones objetivas y no de intuiciones, ¿ok? Fíjense que aquí siempre estamos hablando de métricas, de mediciones, que tomamos decisiones basadas en datos, ya sean cuantitativos o cualitativos, que pueden ser insights, y que al final esta transformación digital está relacionada con una estrategia de negocio muy profunda que utiliza la tecnología para adaptarse a estos mercados que hoy en día nos enfrentamos, que son globalizados, priorizando siempre la experiencia y satisfacción del cliente sobre la operación. ¿Ok? Bueno, también hablamos en estos temas de que la tecnología era un habilitador y para eso entonces veíamos estos conceptos de Big Data, inteligencia artificial, la nube y la conectividad y cómo el Big Data y la analítica del Big Data me permitía entender patrones y personalizar ofertas, como esta que acabamos de ver en el caso de IKEA, cómo la inteligencia artificial me ayudaba a automatizar procesos y mejorar eficiencia operativa y cometer menos errores, personalizar, cómo la nube me daba esta flexibilidad y me permitía escalar, digamos, lo que hacía a un entorno global de manera inmediata, sin tener que hacer mayores esfuerzos ni mayores inversiones, y cómo esta conectividad me facilitaba la expansión internacional y estos ecosistemas abiertos, ¿vale? Estas tecnologías emergentes que acabamos de mencionar me permitían, digamos, apalancarme para ejecutar estos nuevos modelos de negocio, optimizando operaciones y mejorando nuestra propuesta de valor de manera sustancial, de manera disruptiva, hablábamos más adelante, ¿no? Mencionábamos en ese sentido, cuando decíamos que todas estas palancas de tecnología me permitían innovar en modelos de negocio, mencionábamos algunos ejemplos de nuevos modelos de negocio relacionados, por ejemplo, con experiencias del cliente, tipos de suscripción, freemium, plataformas y experiencia.
en donde poníamos de ejemplo a Netflix y a Spotify en estos de suscripción, que son los que permiten a los negocios tener ingresos recurrentes y predecibles, los freemium, que son accesos básicos gratuitos para poder masificar. Y podía entonces ir cobrando por valor añadido. Un ejemplo de esto es Dropbox o todos aquellos que de alguna manera dan un nivel básico gratis. Ahora está de ejemplo todos los paquetes de inteligencia artificial y luego entonces van cobrando, digamos, un añadido si tú quieres subir de nivel. Por ejemplo, ChatGPT Pro o Gemini Pro, en donde tienes que pagar, digamos, un valor adicional. El modelo de plataformas, en donde hay una conexión entre oferta y demanda sin necesariamente poseer inventario. Y aquí estamos hablando de plataformas como Etsy o Vinted. Modelos de negocios relacionados con pura experiencia, que son, por ejemplo, relacionados con personalización masiva y acceso inmediato 24/7. Y bueno, decíamos que un poquito la digitalización nos permite pasar de estas ventas transaccionales a modelos de ingresos recurrentes donde la fidelización depende más de la experiencia del usuario de forma fluida y personalizada. Luego también en estos temas tocábamos cómo hacíamos esto de la gestión de la innovación en esta plataforma de tecnología que acabamos de mencionar, esta transformación tecnológica y cómo íbamos de la idea al sistema, ¿vale? A la sistematización de la innovación. Y hablábamos que cuando mencionamos innovación y cómo gestionar la innovación, estamos hablando de un proceso estructurado, ¿ok? En donde vamos desde la evaluación y desarrollo de ideas hasta la sistematización de esta generación para llevarlo, digamos, a un producto finalmente. Pero también incluía que íbamos más allá de innovar en productos, hablábamos de innovación en procesos, en marketing, organizaciones, en mercado, en varias de estas cosas. Ah, que teníamos o era importantísimo la parte de visión comercial para convertir estas ideas creativas en soluciones viables y rentables y por supuesto conectándolas con validaciones a través de los insights de los consumidores. Y también hablábamos de que era importante la colaboración. Hablábamos de, por ejemplo, innovación abierta, en donde teníamos que romper estos silos internos y conectarnos con otros departamentos, pero también con proveedores, con clientes, incluso con esta parte de competidores que a veces chocaba un poco en empresas un poco conservadoras. Entonces, como dice aquí, gestionar la innovación implica abandonar la improvisación para implementar procesos, a veces rigurosos, para tener más éxitos que aseguren que las buenas ideas se transformen en valor comercial real y sostenible. Porque como recordamos, la definición de innovación tiene que ver con la implementación con éxito, ¿verdad? De esa idea que tengo al principio. Si no, la idea no deja de ser una brillante idea, pero no es una innovación. Tiene que haber un resultado. ¿Ok? En donde se cumple un objetivo que yo me he propuesto, ya sea de cara al cliente, ya sea de forma interna, porque a veces las innovaciones simplemente involucran, por ejemplo, reducción de costos y son internas, ¿vale? También hablábamos en estos temas de la importancia en esto de la gestión de la innovación, de la cultura y la estrategia organizacional. Obviamente, esto siempre, la cultura es importantísima para tener éxito en cualquier cosa que emprendamos y en este caso de la innovación hablábamos, por ejemplo, de la importancia de la de cómo gestionar la tolerancia al fracaso, cómo entender el error como fuente de aprendizaje validado, es decir, cómo abrazar el trabajo y decir, bueno, ¿qué aprendí de esto y cómo lo comparto con el resto de la organización para que los demás no se equivoquen? ¿Ok? Ya aprendimos. Eh, Incentivar lo que llamamos la curiosidad y la iniciativa, valores centrales para un equipo proactivo, que está muy relacionado con el anterior, no penalizar los errores y más bien incentivar esta curiosidad e iniciativa, porque si no, entonces nunca vamos a poder desarrollar cosas nuevas. Como mencioné en la diapositiva anterior, está todo esto de la innovación abierta, que es ayudarme a traer ideas de afuera. A veces estamos tan centrados en lo que hacemos que no somos capaces de salir fuera de la caja. Y esto de
hacer este tipo de ejercicios con otras instituciones fuera de mi empresa, tipo startups o universidades o proveedores o clientes que me den nuevas ideas frescas, cosas que a mí no se me ocurren porque solo estoy mirando una parte dentro de la caja, son esenciales para promover esta cultura de innovación. Y todo lo que tiene que ver con estructuras ágiles. Em, digamos, desarrollar este tipo de equipos multidisciplinares con autonomía y no necesariamente obedecer a la burocracia clásica de la empresa, porque si no son muy difíciles la creación de estas ideas y por supuesto el desarrollo hasta llevarlo a proyectos viables, porque se mueren en el camino frustrados con la burocracia. Entonces, este tipo de cosas de estructuras ágiles son muy, muy importantes. Para cerrar este tema, dice una cultura innovadora fomenta un ambiente donde se premia el riesgo calculado y la experimentación, permitiendo que la organización se adapte rápidamente a los cambios del entorno, que todavía no lo hemos tocado, pero que obviamente es fundamental para gestionar de manera efectiva la innovación. Eh, Luego está lo de la parte de cómo manejo esto del riesgo, la incertidumbre y el aprendizaje en este camino de la gestión de la innovación. Es súper importante porque obviamente uno de los frenos grandes de muchas personas a la hora de meterse en algún proyecto de innovación es la dificultad de gestionar la incertidumbre. Precisamente cuando salimos del ya sé lo que pasa con lo que hago y tengo todo medidito, algo que es totalmente nuevo es esto de la incertidumbre. Y algunas personas son mejores que otras gestionando la incertidumbre. Entonces, parte de cómo hacer para gestionar esta incertidumbre es esto de plantear hipótesis, luego validar hipótesis a un nivel, digamos, de prueba y luego entonces escalar el negocio a inversiones mayores. Y esto me va a permitir la gestión de la incertidumbre sin necesariamente tener, si fracaso, que seguramente va a suceder porque innovación involucra fracaso muchas veces, va a ser un fracaso temprano y no va a involucrar demasiados costes, ¿vale? También hablábamos un poco en esta parte de riesgo, incertidumbre de aprendizaje, de la necesidad de manejar esto que llamamos la ambidestreza, que es hacer al mismo tiempo la exploración y la explotación del negocio, es decir, meterme en cosas nuevas, que es explorar el futuro, en innovación, pero al mismo tiempo seguir explotando el negocio actual, porque es la única manera de tener los recursos necesarios para poder invertir entonces en esta exploración. Y porque alguna de estas exploraciones pues van a salir mal, tengo que seguir entonces explotando el negocio actual. Con digamos, con tener claro que también muchas de estas cosas que hago hoy, mañana van a ir a lo mejor desapareciendo y por eso es la necesidad de también explorar nuevas cosas, nuevos negocios, nuevos productos, etcétera, etcétera. Entonces, esto de la exploración o ser ambidiestro. La escalabilidad, que es la capacidad de crecer sin perder eficiencia operativa, también es sumamente importante. El aprendizaje continuo, que tiene que ver con un ajuste constante de lo que hacemos en el negocio basado en este feedback del mercado, que tiene que haber esa comunicación constante con el consumidor y revisar constantemente, digamos, su satisfacción e introducir estas nuevas mejoras de manera continua. Nunca creer que he llegado al top y que ya no puedo mejorar nada. Siempre, siempre podemos mejorar, aunque hayamos, digamos, hecho un proyecto grandísimo de mejoras. Seguramente en donde estamos ya no tenemos los errores o las oportunidades o los puntos críticos del pasado, pero tendremos otros nuevos, que a lo mejor no eran tan grandes antes, cuando veía aquellos tan graves, pero que ahora son mis grandes puntos a mejorar. Entonces, eso es bien importante. Las empresas exitosas no evitan el riesgo, lo gestionan, mantienen la eficiencia en su negocio principal, mientras experimentan con nuevos modelos bajo entornos de incertidumbre controlada, ¿ok? Que es un poco lo que hemos aprendido durante estos capítulos. Y para eso aprendimos esto de los modelos de negocio, o sea, cómo a través de estos modelos de negocios que estudiamos en las clases, eh, eh, podemos controlar un poco todos estos riesgos, ¿no?
Veíamos, por ejemplo, el modelo de negocio del Canvas, en donde veíamos la clave de lo que era la creación del valor, en donde me hacía la pregunta de qué problema resuelvo y cómo me diferencio, ¿verdad? Luego la parte de los canales y relaciones, que era cómo llego a mi cliente. Es lo que llamamos la entrega de valor. Luego la captura de valor, que es cómo monetizo esa solución, ¿verdad? ¿Cuál es mi modelo de ingresos, mi flujo de ingresos? Y luego la coherencia, cómo alineo todo esto entre lo que el cliente desea y lo que la empresa hace, ¿vale? Entonces, como dice aquí, un modelo de negocio no es solo cómo se gana dinero, sino que describe un poco la lógica fundamental de cómo una organización crea, entrega y captura valor económico y social en forma sistemática. Y bueno, uno de esos, digamos, modelos de negocios que veíamos era el Business Model Canvas, que es de esta gente de Strategizer, no sé cómo se pronuncia, eh, en donde veíamos que del lado izquierdo de este lienzo estaban los socios, las actividades y los costos, que era de alguna manera todo lo que tiene que ver con la eficiencia y la lógica, y del lado derecho todo lo que tiene que ver con el mercado, ¿vale? En el medio estaba la propuesta de valor, que es el nexo entre estas dos partes. Eh, y como dice aquí, el Canvas nos permite visualizar en una sola hoja cómo interactúan todas las áreas de la empresa, facilitando el diseño estratégico y la detención de incoherencias en el modelo. Porque lo más importante del modelo era la coherencia, la consistencia entre cada una de estas partes, ¿vale? A qué segmentos voy a servir, entonces cuál es mi propuesta de valor, cómo me relaciono con ellos, cuáles canales utilizo para servirlos, cuáles son las actividades estratégicas, qué socios estratégicos necesito para poder ofrecer esta propuesta de valor y cuáles son los costos implicados allí. Eh, para la definición, perdón, que me pasé de diapositiva y no me puedo devolver, espérense, me voy hacia adelante en vez de hacia atrás. Ok. Entonces, decía que para la definición de la propuesta de valor, que por supuesto es el core de este lienzo de Canvas, lo hacemos con la metodología de tratar de identificar esto que llamamos los pains y los gains, ¿verdad? Los dolores y las ganancias de los consumidores, ¿no? Lo puedo hacer a través de esta metodología, y también a través de esta que llamamos Jobs to be Done, que tiene que ver con qué trabajo debo yo hacer por el cliente que él no es capaz de hacer o que yo puedo hacer mejor por el cliente. Entonces, un poquito la pregunta de qué tarea funcional emocional intenta resolver el cliente que yo puedo hacer mejor que él o que yo puedo hacer por él. Qué frustraciones, en el caso de los dolores, costes o riesgos experimenta el cliente para pensar en cómo lo puedo hacer mejor. Las ganancias, entonces, qué resultados o sorpresas positivas espera obtener y cómo entonces el producto debe actuar como analgésico y vitamina, tratando de maximizar los beneficios y curando los dolores, por decirlo de alguna manera. Y por eso, pues al final de esta diapositiva decimos, el éxito comercial depende de un encaje perfecto entre el producto y cómo esto encaja en esas necesidades, dolores y ganancias que el consumidor espera, donde la solución ofrecida elimina los dolores específicos y maximiza los beneficios esperados. En términos entonces de todo esto que acabamos de decir, aquí hay un pequeño resumen muy chiquitico del caso de Spotify, en donde podemos decir que la propuesta de valor del caso de esta empresa de Spotify es que es un acceso a toda la música del mundo al instante de forma legal, que obviamente lo decimos porque el desarrollo de Spotify está basado en todo lo que pasó con la industria de la música, ¿no? En donde se pirateaba un poco toda la venta de la música a través de discos y cosas piratas. Y además tenía que comprar cosas físicas y ellos son offline. Entonces, como ellos a través de su propuesta de valor eliminaron un poco todos estos pains, y le dieron acceso a las personas a toda la música del mundo.
El modelo de ingresos, como dice aquí, es híbrido. Hay una parte freemium en donde hay un básico, pero que te interrumpen, digamos, tu nota musical, con anuncios, que es la manera en cómo ellos obtienen ingresos, porque si tú no pagas, ellos tienen que obtener ingresos de alguna manera y es una bonita forma de llegar a mucha gente que a lo mejor no lo puede pagar, pero ellos siguen cobrando porque los anunciantes están llegando a las personas que ven estos anuncios, pero muchos de estos, recuerden, muchos de estos consumidores que se meten en este nivel freemium, finalmente se pasan a un nivel de suscripción premium, en donde entonces se vuelven, digamos, ya clientes que generan ingresos directos. Entonces, digamos, a veces esto es un paso, pero a veces hay clientes que se quedan siempre, digamos, en el freemium y con eso están contentos. Luego, la innovación clave aquí es, por supuesto, el uso de Big Data para personalización para cada cliente del paquete que les ofrece de música. Cuando a mí me aparece en Spotify, estas son las últimas novedades que se están moviendo actualmente. Obviamente no me da cualquier novedad, me da una novedad relacionada con mi gusto de las cosas que yo estoy oyendo y esto mantiene feliz al cliente porque además siente que le están agregando valor, que yo no me quedo siempre pegada en mis viejas músicas y me desactualizo, sino que oigo, digamos, artistas nuevos, pero siempre relacionados con los estilos que a mí me gustan, me ofrece diferentes cosas, variedad, etcétera, etcétera. Y como dice aquí, pues la clave también fue la reducción de los dolores, como decíamos antes, porque elimina la piratería, el coste de comprar discos individuales y además te da acceso a que esa es la ganancia, a toda la música del mundo. Entonces, obviamente fue una transformación radical de la industria musical al combinar tecnología de streaming con un modelo de negocio que monetiza tanto el acceso gratuito vía publicidad como la exclusividad vía suscripción. Y ahí combina, digamos, esos dos modelos de ingresos. Bueno, decíamos en la primera diapositiva, obviamente, que para tener éxito en la gestión de la innovación, además de el manejo de toda esta transformación digital y la compenetración en nuestra estrategia, es súper importante la comprensión del entorno. Y en ese sentido, nosotros vimos en estos temas varias herramientas para el análisis del entorno. Por ejemplo, lo que llamamos el análisis Pestel, que me permite analizar las variables relevantes del macroentorno, ¿vale? Em, Aquí en esta diapositiva mostramos, como siempre, las letricas, P de político legal, E de económico, S de social, T de tecnológico, E de ecológico y la L de legal está arriba, puesta de manera conjunta y cada uno, por supuesto, reporta variables de ejemplo. Y digo yo de ejemplo porque no es que yo, por ejemplo, si estoy haciendo un análisis específico de un caso, en lo económico tenga que poner todo esto, inflación, tipos de interés, poder adquisitivo global. Espérense, que es que no me tapa esto y no veo poder adquisitivo global, etcétera, etcétera, si por ejemplo yo estoy haciendo un caso local. Entonces, son ejemplos, aunque en general inflación, poder adquisitivo son casi que generales y sirven para todos los casos, pero son ejemplos, digamos, para que nosotros entendamos qué tipo de cosas se deben incluir en cada entorno. Digamos que esto es simplemente un marco que me recuerda que yo debo tomar en cuenta las variables del macroentorno, porque yo estoy en una industria en donde hay fuerzas muy poderosas que yo no voy a cambiar. El entorno general o el entorno en general no lo podemos cambiar, lo tenemos que conocer para si esto se puede convertir en algo bueno para mí, lo use como una fortaleza, como una oportunidad. eh, y si es algo negativo, que lo mire como una amenaza y que vea cómo gestiono entonces mis fortalezas para evitar que esto penalice el logro de mis objetivos y de mis estrategias. Eh,
pero lo que hacemos es revisar cuáles son aquellas cosas buenas y aquellas cosas malas del entorno que luego lo voy a llevar, digamos, a un análisis mucho más micro, que ya lo vamos a ver más adelante, que es el análisis DOFA, FODA, de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, y que me va a permitir, digamos, desarrollar una estrategia tomando en cuenta todas estas fuerzas que yo no puedo cambiar, pero que puedo usar a mi favor o puedo evitar a través de estrategias propias diseñadas porque lo conozco, porque lo he tomado en cuenta. Entonces, es muy, muy importante hacer este análisis, obviamente a través de revisión de datos del entorno. ¿Ok? De cada uno de estos aspectos, y vuelvo a repetir, estos serán específicos a cada caso que usted esté analizando. Lo siguiente, si me deja mi computadora, es, seguimos, digamos, en el entorno, pero en este caso nos metemos al entorno que llamamos específico, ya no el general, ya no el macro, sino el específico. Entonces, cuando hablamos del específico, estamos hablando del sector en el que yo compito. Entonces, decíamos también, cuando hacíamos este análisis, que es muy importante entender el sector en el donde yo compito y definir un poco quién es mi competencia para poder hacer este análisis bien. Este análisis entonces lo hacemos con el conocidísimo modelo de las 5 fuerzas de Porter, en donde, digamos, están lo que llamamos la rivalidad, que está justo en el centro del modelo, que es un poco entender la intensidad de la competencia, es decir, por ejemplo, hay 5 empresas que son más o menos muy fuertes, de tamaños similares y se dan golpes muy grandes, y si yo me meto ahí chiquitico no tengo mucha oportunidad. Por ejemplo, si estoy analizando el meterme, a veces lo estoy analizando desde adentro, y entonces también es importante conocer esta fuerza de rivalidad del sector. Y las fuerzas que están alrededor, que son nuevos entrantes, eh, clientes, competencia, productos sustitutos y proveedores, también es muy importante analizarlas. En el caso de nuevos entrantes, dice, digamos, yo les explicaba en la clase que cuando yo hago este análisis del entorno específico de las 5 fuerzas de Porter, si yo lo estoy analizando desde afuera, bueno, vamos a decirlo lo más simple primero. Lo ideal es que cuando yo analice esto, las fuerzas sean bajas. Cuanto más bajas sean las fuerzas, todas las que están ahí, nuevos entrantes, productos sustitutos, poder de proveedores y clientes y rivalidad, cuanto más bajas son las fuerzas, más atractivo es el sector. Pero hay una sola que cambia dependiendo si yo ya estoy adentro o si estoy afuera y estoy analizando entrar. ¿Quién se acuerda de cuál es esa que cambia? Alguien que esté despierto. ¿Nadie? Bueno, creo que ya se durmieron todos. Les cuento yo. La de nuevos entrantes, ¿ok? Porque digamos que si yo estoy adentro, eso es una barrera de entrada. Bueno, es una barrera de entrada siempre, pero si yo estoy adentro, quiero que esa barrera de entrada sea alta, porque si yo estoy adentro ya yo no quiero que más nadie entre, porque yo no quiero más competencia. En cambio, si yo estoy afuera, quiero que esa barrera sea baja. Entonces, es la única que cambia dependiendo de si lo estoy analizando porque quiero entrar o si ya estoy adentro. ¿Me expliqué? Alguien que me diga sí. Sí, Vale, gracias, Daniel. Entonces, eso es muy importante. Pero en general, el resto de las fuerzas hacen que el sector sea atractivo si son bajas. ¿Ok? Por ejemplo, si los proveedores y los clientes tienen menos poder, es mejor para mí como empresa. ¿Vale? Si los productos sustitutos no son muy atractivos, hay pocos productos sustitutos, es mejor para mí como empresa. ¿Vale? Y si hay menos rivalidad, es más fácil, digamos, desarrollar cosas dentro de este sector. ¿Vale? Y luego lo que hacíamos es que con este análisis del entorno, del macro y del micro, y
previo un análisis interno de lo que llamamos las capacidades y los recursos de la empresa, hacíamos resumen en donde la parte interna de la empresa propiamente era las fortalezas y las debilidades, y el resumen de Pestel y de Porter eran las oportunidades y las amenazas. Digamos que esto me permitía poner casi que en una sola diapositiva, en una sola imagen, toda la información recopilada, de tal manera que ahora yo pudiese claramente definir mis estrategias, su factibilidad, las metas, etcétera, etcétera. Obviamente relacionadas con innovación, que es lo que estamos hablando en esta materia. Eh, bueno, algunas cosas importantes de la DAFO. Recordar que cuando hacíamos el análisis externo y poníamos aquí lo que llamamos, perdón, que me estoy confundiendo con el análisis externo, y poníamos aquí la fortaleza, perdón, las oportunidades y las amenazas, pensar siempre que cuando yo pongo oportunidades y amenazas en la DOFA, tienen que servir para mí y para la competencia, ¿ok? Tienen que ser genéricas del sector. No puede ser que haya una amenaza nada más para mí y no para otro competidor del sector, porque si es así, es una debilidad. Eso es bien importante cuando yo haga mi check de estoy haciendo bien las oportunidades y las amenazas, ¿ok? Eh, las fortalezas y las debilidades, obviamente, sí son específicas de mi empresa. Eh, Bien importante que esta herramienta es un resumen de una foto puntual y me permite tomar decisiones en mi plan, pero que no es, debería de, si más adelante voy a volverla a usar, actualizarla, porque eh, digamos, no hace un análisis longitudinal, es una foto del momento, ¿vale? Y bueno, eso. ¿Qué cositas más vimos en ese tema? Bueno, esto es un poco un caso práctico que les pongo como un resumen de todo esto que les acabo de contar, tratando de sumarizar el tema uno, 2 y 3. Un caso de Comuf que dice el contexto, que es un poco el entorno, demanda creciente de movilidad urbana sostenible y regulación de emisiones, el modelo de negocio, alquiler de vehículos eléctricos por minutos vía app, y un poco esto de servicios versus productos. La tecnología habilitadora es la geolocalización, una app móvil y pagos digitales. Y el desafío estratégico, alta competencia y necesidad de alianzas municipales, ¿vale? Entonces dice Ecomove ilustra cómo alinear un modelo de negocio con las tendencias del entorno, que son la sostenibilidad, utilizando la tecnología como base operativa para ofrecer una solución de movilidad como servicio. Creo que se quedó pegada mi video un momentico. Fue así, ¿verdad? Creo que sí, pero bueno. Y creo que esta ya es mi última diapositiva, sí. Un poco ya resumiendo todo esto, pues la ventaja competitiva integrada es un poco la tecnología, el uso de la tecnología que me va a proveer las herramientas, la innovación que provee el método y la cultura, el modelo de negocio que transforma el método de rentabilidad, el entorno que define el contexto donde debemos ganar y el resultado que es una estrategia sostenible y difícil de copiar. Entonces, un poquito del resumen, la excelencia estratégica no surge de aislar a estos conceptos, sino de orquestarlos coherentemente para crear una propuesta de valor única que garantice la relevancia futura de la empresa. Y eso era todo lo que les traía por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, lo que quieran. Cuéntenme de cara al examen, porque ya estamos hablando del examen. Yo, Raquel, buenas Dice, tardes. Una hola. pregunta, la estructura del examen, ¿van a ser cuatro preguntas? ¿Hay que ser muy técnicos o simplemente con el caso va a ser como muy práctico y no tiene que ser uno tan técnico a la hora de responder las preguntas?
¿Te acuerdas que yo les puse en una de las clases, no me acuerdo cuál, pero lo puedo buscar aquí, un ejemplo de un caso que les podía parecer, Lisette? ¿Te acuerdas? ¿No? Sí, sí, hay una clase, sí, hay Ok. una clase. Entonces, el caso es un caso como el que pudimos haber, digamos, desarrollado en cualquier actividad, que tiene todos los datos necesarios para responder las preguntas que te hagamos. Y las preguntas van a ser, como les decía ese día, de todas maneras, eso lo vamos a hablar más en la última clase cuando les haga un pequeño resumen también de los temas que falten, les voy a hablar un poquito más de eso, pero digamos, son del estilo de las actividades, Lice. Okay, que necesitas la teoría, obviamente, y los conceptos claros, porque se te va a pedir, utiliza este método o elige entre estos métodos para desarrollar esto. Entonces tienes que manejar la teoría, obviamente, pero no es que te voy a pedir que definas un concepto, sino que tú tienes que entenderla, tenerla presente para poder implementarla en el caso específico que se te haga, que va a tener todos los datos necesarios. ¿Ok? No sé si te respondí con eso, Lice. Sí, Raquel, muchísimas gracias. El nivel esperado es como el mismo de las actividades. Ya ustedes han recibido mi feedback, tienen las evaluaciones, o sea, por ahí va la cosa, ¿vale? Gracias a ti por tu pregunta. Miguel, dale. Hola Raquel, ¿cómo estás? Sí. Bueno, parte de la respuesta ya la diste, sin embargo, no creo que esa clase puntual no, creo que no la vi, en donde presentabas un caso. No obstante, sí, en muchas de las asignaturas se hizo como una presentación rápida de los casos, pero en otras se ha hecho como un simulacro y una resolución de un posible caso del examen. No sé si ese ya se hizo de pronto en la clase que precisamente presentaste eso y no lo vi, o si vamos a trabajar también ese como tipo de simulacro en las próximas que vienen. Sí, puedo en vez de hacer el resumen, hacer el simulacro. Obviamente, de hecho el caso que les di es un simulacro, porque les había explicado que yo tuve que hacer 10 casos por aquello de los horarios que ustedes eligen y ese fue un caso adicional. Ya te voy a decir, la clase, si la quieres tener presente, está aquí en el, en el, en nuestro guía de estudio. Ya te la voy a decir. Sesión de recomendación del examen. Fue en la semana 10 cuando vimos el tema 9 la primera parte de reformular el problema. Ahí vimos entonces la primera parte del tema 9 y al final hubo una sesión de recomendación de examen. Entonces yo les expliqué cómo iba a ser la estructura y ahí hay un ejemplo de un caso. De hecho, está copiado en las diapositivas. ¿Ok? Entonces, si lo quieres ver, ahí está. ¿Qué vamos a hacer la clase que viene? Pues la idea era agarrar ese caso y yo les puedo poner algunas preguntas, obviamente no las que tengo para el examen, pero les puedo poner algunas preguntas usando, o sea, del mismo estilo, pero diferente. No, no creo que les pueda poner todas las preguntas de todos los casos. Lo que podemos hacer es, digamos, tomar una pregunta general mezclando tres casos, que así son más o menos las preguntas. Digamos, cada pregunta mezcla varios temas para poder abordar la mayor parte de la teoría. Entonces, lo que puedo hacer es elaborar una sola pregunta de tres temas, que es un poco el estilo de cada pregunta, y ponerla allí y que lo resolvamos en clase si les parece. Miguel, vale, ok. Entonces, esa clase es de hecho de 60 minutos. Lo que puedo hacer es preparar el resumen, pero hacemos primero el simulacro. Si con el simulacro ya se nos terminó la clase, pues hacemos el simulacro y el resumen se lo subo y ya está. ¿Ok? No, no hay ningún problema. Pero sí, eso estaba incluido en la última clase. Y yo había pensado en el resumen, pero podemos hacer eso. Una pregunta, no, no todas, pero una pregunta donde mezclo tres temas. No de la misma manera en que está en el examen real, obviamente, porque no les puedo dar las preguntas del examen, pero que es muy del estilo de eso. ¿Les parece? No sé cómo le hicieron los simulacros en las otras materias. Miguel, si quieres me explicas un poco más detalle. Sí, Dale, sí, Juan. realmente sí, como tú lo dices, Ok. digamos que si la estructura, por ejemplo, ellos manifiestan que la estructura son cuatro preguntas, cada una 2.5, que cada una pesa 2.5 puntos, entonces se presenta igual un caso parecido con unos preguntas parecidas, lo que tú dices, no las mismas que van en el examen, pero sí con el mismo contexto de lo que se requiere, pues, de los diferentes temas vistos en las asignaturas.
Claro, lo que pasa es que como yo mezclo en mis preguntas los temas, digamos, yo puedo mezclar el tema uno con el 5 con el 8 no sé, no me acuerdo porque ya se me olvidó el examen, pero me lo voy a repasar. Entonces no les puedo poner el mismo estilo de pregunta. Entonces yo lo que haría es que haría, como si estuviera haciendo el examen de nuevo, una pregunta sola mezclando tres temas para que ustedes vean como el nivel de cosas que les voy a poner, pero no trataríamos absolutamente todos los temas, ¿vale? Es mi propuesta, ¿sí? Héctor, tú levantaste la mano, adelante. Hola Raquel, ¿qué tal? Sí, lo que se hizo en alguna otra asignatura simplemente es compartir un examen viejo de otro año, por ejemplo. Porque al final sí, lo que al No final, tengo, bueno, no tengo. Puedo preguntarle a Ainhoa si tiene alguno, Héctor, pero primero yo tendría que ver si se parece al mío. ¿Me explico? Es que vale, esta es mi vale. primera vez en unir, entonces, pero le voy a Perfecto. preguntar a Ainhoa si se parece al mío, podemos hacerlo. No, Con mucho vale, gusto. perfecto. No, no, Me encanta, o sea, lo voy a preguntar, claro. Acuérdate que aquí hay profesores que ya han dado la materia varias veces en UNIR. Yo es la primera vez que estoy en UNIR y entonces, bueno, me dijeron, mira, los exámenes se hacen con un caso. Yo preparé mi vale, examen y mi caso desde cero. Nunca tuve acceso a exámenes viejos, ¿vale? Ni actividades viejas. Solamente usé los PDFs que estaban. Vale, ok. pero buen punto. Voy a preguntarle a Ainhoa y si consigo alguno que más o menos se parezca al mío, pues lo uso, porque la idea es que si es muy diferente tampoco tiene sentido. Entonces, si no, yo con el caso que propuse hago una pregunta nueva mezclando tres temas y ya con eso ustedes más o menos ven el nivel y saben que les puedo combinar temas de diferentes maneras a ese nivel. Más nada. Ya Creo sabes, que es un Raquel, poco la pones, idea. pones uno súper complicado, así todos nos vamos muy asustados y de luego pones un examen fácil. No, lo voy a hacer al mismo nivel de, o sea, el simulacro lo voy a hacer al mismo nivel de dificultad. Como te digo, Héctor, es más o menos tipo actividad, o sea, como para que tengas una idea, ¿me entiendes? Claro, Lo que pasa es que con la actividad tú tenías las diapositivas en la mano y podías sacar todos los materiales y aquí pues tienes que tenerlos en la cabecita, esa es la diferencia, gracias. pero no es otro nivel de dificultad, no se preocupen que no, ¿ok? Vale. No, gracias a ti por la pregunta que ayuda a aclarar. ¿Alguien más que me quiera preguntar algo? Siempre ayudan las preguntas, ¿no? Bueno, para aquellos que no han visto todavía esa clase en donde hicimos la, digamos, el primer toque de sesión de recomendación con el examen, se lo repito, fue en la semana 10, en la clase del 19 del 1 cuando vimos la primera parte del tema 9. Entonces búsquense la última parte y ahí están, en esa diapositiva está el caso, ¿ok? No están las preguntas, no están las preguntas, pero está el caso un poco para que vean que, bueno, digamos, no es como en la actividad, porque en la actividad les pedimos a ustedes que recojan información y aquí lo que hacemos es cerrar el caso para que sea más fácil para los docentes corregir porque en el examen tenemos que corregir uno por uno, en la actividad corregimos por grupo, entonces es mucho más fácil que las respuestas puedan ser diferentes opciones, diferentes ideas, porque cada uno ha recopilado información de las empresas que le hemos pedido, digamos, posiblemente de fuentes diferentes y pueden haber diferencias. En el examen, digamos, la información es dada y está cerrada. No es que yo me voy a meter a poner información que yo creo que conozco de la empresa, porque además las empresas son inventadas, no son empresas reales, ¿no? O sea, tratan de, digamos, ser reales, pero son inventadas, entonces ahí están todos los datos que ustedes necesitan. Digamos que esa es la única diferencia con las actividades, pero en el resto de las cosas, el nivel de las preguntas son muy parecidas al de las actividades, ¿vale? Entonces... Si no hay ninguna otra pregunta, chicos, yo creo que damos por terminada esta sesión y nos veríamos entonces la semana que viene para hacer esa simulación del examen. ¿Vale? Que tengan feliz semana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Raquel. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias, que estés bien. Igual.